Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Iglesia en Galicia. Queremos ser esa ventana abierta desde la que mostrarles la realidad de nuestras diócesis. Las noticias y acontecimientos más relevantes de la Iglesia gallega durante estos días se los adelantamos en nuestro sumario. Este domingo se celebra la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. El Seminario Mayor de Ourense celebra este sábado ordenaciones sacerdotales y diaconales. La revista científica Compostelanum dedica su último número al obispo de Ourense. El profesor Carlos García publicó un libro que recoge la historia de los arzobispos en Compostela desde 1751. El Diario de Ferrol premia la labor de Cáritas. Entrevistaremos a Domingo González Lopo, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Santiago de Compostela. Aunque el curso académico está a punto de finalizar, Manuel Blanco quiere acercarnos hoy la realidad de los profesores de religión. Estos bolígrafos son los mejores, no suelen fallar. Con ellos escribíamos en el colegio, operaciones matemáticas, esquemas de sociales, ejercicios de religión. Precisamente, hoy queremos arrojar luz sobre tres cuestiones que tienen que ver con los profesores de religión. Primera cuestión: ¿cómo consiguen su puesto de trabajo? Para ser profesor o profesora de la materia de religión católica, se accede a través de listas de contratación abiertas, en las cuales se exigen una serie de requisitos. Deben acreditar diplomatura o licenciatura. Pueden ser diplomados o licenciados civiles o en teología y ciencias religiosas. Muchos tienen ambas cosas. Debe poseer la formación académica necesaria para impartir la materia de religión católica, la denominada DECA, Declaración Eclesiástica de Capacitación Académica. Deben dominar lo galego. Se les baremará según los méritos de cada uno. Además, han de acreditar de algún modo su moral privada, no es una asignatura para mercenarios. Necesitan contar con la aprobación del obispo correspondiente de cada diócesis, porque este es el responsable último de la materia que se imparte. Una misión del obispo como sucesor de los apóstoles es la de enseñar. Por eso le corresponde, con todo derecho, enviar al docente de religión como colaborador suyo. De ahí que el profesorado de religión ha de actuar en plena sintonía con el obispo, manteniéndose fiel al mensaje de la Iglesia Católica y esforzándose por llevar una vida cristiana coherente. Segundo punto, el sueldo que cobran los profesores de religión. El profesor de religión es nombrado por la Administración Educativa mediante un contrato laboral. Este contrato le otorga los mismos derechos académicos y laborales que al resto de los profesores, también los mismos deberes. Pertenecerán con todas las consecuencias al claustro de su centro educativo. Su nómina está totalmente equiparada al resto de los profesores interinos. Tercera cuestión, horas de trabajo de los profesores de religión. Los docentes de religión católica son profesores especialistas, como el de inglés, el de plástica, el de educación física, etc. Todos ellos imparten las horas lectivas de clase y completan su dedicación con la realización de otras actividades académicas, guardias, biblioteca, dinamización, que también contribuyen a la formación completa de los alumnos. Si es necesario desplazarse a un colegio próximo para completar el horario laboral, se atienen al régimen de itinerancias previsto y regulado por la ley. El artículo 27 de la Constitución española reconoce el derecho que tienen los padres a poder elegir la asignatura de religión católica para sus hijos, con total libertad y responsabilidad. Lo mismo sucede con religión evangélica u otra confesión religiosa. Por cierto, los valores necesarios para superar la crisis actual, solidaridad, esperanza, generosidad, sacrificio, aparecen todos ellos en clase de Reli. Pues tanto a los profesores de religión como a todos los profesores en general, nuestro reconocimiento por esa gran labor que realizan día a día. Las celebraciones del Corpus en Lugo culminan el domingo con la celebración de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento. Este año, con motivo de la restauración del templo, estos actos han tenido una especial solemnidad.
Lugo, también conocida como la Ciudad del Sacramento por el privilegio inmemorial de la exposición permanente del Santísimo en su catedral, celebra este año las festividades del Corpus con especial trascendencia. El pasado día 7 de junio, tras la finalización de las obras de restauración que afectaron a la cúpula del altar mayor, se reanudaba el culto al Santísimo en el lugar donde habitualmente se venera, en el baldaquino de la capilla mayor. Tras la celebración de la Eucaristía, el obispo de la diócesis, acompañado de sacerdotes y fieles, custodiaron al Santísimo Sacramento hasta su colocación de nuevo en la custodia de Sáenz de Buruaga, que lo acoge desde 1772. Este emotivo acto congregó a cientos de fieles de toda la diócesis, que quisieron participar en lo que fue un momento histórico, ya que desde hacía 100 años no se había interrumpido el culto en el altar de la capilla mayor de este templo. Además, durante esta semana, los obispos de las 5 diócesis gallegas y el obispo de la vecina diócesis de Astorga participaron en la novena del Corpus que se celebra en Lugo. Cada uno de los prelados predicó sobre un aspecto concreto de la Eucaristía y sobre la importancia que la veneración y culto al Santísimo representa para todos los creyentes. Los actos del Corpus terminarán el domingo a las 12 de la mañana con la celebración de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, ceremonia en la que participarán el cardenal arzobispo de Madrid, los obispos gallegos, el obispo de Astorga, el abad de la Colegiata de A Coruña y el abad del monasterio de Samos. Entre las autoridades civiles estarán los representantes de las ciudades del antiguo reino. El privilegio de la exposición permanente del Santísimo se pierde en el tiempo. Sin embargo, el origen de la ofrenda data del siglo XVII, cuando el Cabildo de la Catedral solicitó a la Junta del Reino ayuda para el mantenimiento del coste de las candelas que alumbran permanentemente a Jesús sacramentado en el altar mayor de la Catedral. Los alcaldes de las ciudades que configuraban el Reino de Galicia se turnan en la presentación de la ofrenda. Este año, con motivo de la inauguración de las obras de restauración de la Catedral de Lugo, se ha cambiado el orden, y en esta ocasión será la diócesis lucense la que intercambie la presentación de la ofrenda con la diócesis de Tui Vigo, que era la que por turno le correspondía. La ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento es fiesta de interés gallego y a ella acuden cientos de fieles. La diócesis de Ourense también está de enhorabuena. El Seminario Mayor de Ourense celebra este sábado órdenes sacerdotales y diaconales. Este sábado el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos Montanet, ordena un nuevo sacerdote y 2 nuevos diáconos que dan un paso fundamental en su camino al sacerdocio después de vivir con intensidad su etapa de formación en el seminario. Pois a verdade é que o recordo que se leva do seminario terminar é un recordo agradecido, é un recordo moi bonito por a cantidad de personas que viviron contigo e a cantidad de profesores que tuveches, pois simplemente dar as gracias a todos. Agradecimiento, buenos recuerdos y entusiasmo. Son los sentimientos de estos 3 jóvenes en los días previos a su ordenación, un momento para el que llevan tiempo preparándose y que viven muy conscientes de su vocación. Bueno, para min un sacerdote, en primer lugar, pois é unha persona máis que intenta pois seguir a súa vocación por un camiño propio, que máis ben, sobre todo, pois esa entrega xenerosa aos demais, seguindo a Jesús no seu evanxeo e na súa fidelidade. Penso que o sacerdote pois ten que ser unha persoa en todo lugar, pois xenerosa e unha persona de oración e atenta á palabra de Dios. En un momento en que no parecen estar de moda los compromisos permanentes, estos jóvenes dan un paso decisivo en su vocación sacerdotal, demostrando que sigue habiendo personas dispuestas a responder a la llamada del Señor. Es muy fácil decir sí. Lo que quizá no sea tan fácil es ese sí prolongado, pero al mismo tiempo es lo que lo hace grande y lo que de verdad al final es de lo poco que podemos decir o poner de nuestra parte, que es la fidelidad, esa fidelidad de decir pues sí, le digo que sí al Señor y se lo digo para siempre. La celebración en la que participan los familiares y amigos que quieran acompañarles en este día es el sábado en la iglesia del Seminario Mayor de Ourense a las 11 de la mañana. Y seguimos hablando de Ourense, pero en este caso de su obispo.
Si en algo coinciden los conocidos de Monseñor Lemos al describirle es de su marcado perfil académico. Y no es para menos, fue vicerrector del Instituto Teológico Compostelano y profesor durante muchos años. Le encanta el estudio, aunque desde que tomó posesión de la diócesis no puede dedicarle seguramente tanto tiempo. La cuestión es que desde que se fue a Ourense, el instituto perdió a uno de sus colaboradores más preciados y por eso decidieron dedicarle como homenaje la última edición de su revista Compostelano. La tarea pastoral de un sacerdote abarca diversos campos. Además de la atención de las almas, también debe cuidar su propia vida interior y sobre todo su formación doctrinal. La preparación filosófica y teológica de los sacerdotes es vital para su labor de almas. Si no se conocen las enseñanzas de la Iglesia, difícilmente se podrán transmitir de la manera correcta. Por eso, el tiempo que los sacerdotes dedican al estudio, a pesar de no ser un trabajo que a primera vista aporte un bien inmediato, también cuenta a los ojos de Dios. Por eso quiero decir que él afirmaba que para dar gloria a Dios no lo da única y exclusivamente aquel pastor que se dedica a andar de un sitio para otro en los trabajos estrictamente pastorales. Una hora de estudio, unas horas de investigación, de reflexión, de trabajo serio, como decía el profesor Buide, son también trabajos para Dios. De ahí la importancia que tiene para la Iglesia la existencia de instituciones tales como el Instituto Teológico Compostelano. De sus aulas procedieron insignes teólogos e incluso obispos, tales como el recién nombrado prelado de la diócesis de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos. Monseñor Lemos fue uno de los profesores más destacados de este instituto, por lo que desde la institución decidieron dedicarle el último número de su revista científica Compostelanum como homenaje. Lo que realmente le estamos dedicando son 400 páginas de papel, pero también mucha dedicación y mucho esfuerzo, investigación, horas de trabajo de archivo y de libros, que nos recuerdan precisamente que ese lema, Omnia in Caritate, hacedlo todo en el amor, no se refiere tan solo a las actividades que en la Iglesia tenemos como más vistosas y más llamativas, cuando un profesor del Instituto Teológico se sienta horas y horas a leer y a estudiar, pues evidentemente también está trabajando para la Iglesia. La revista Compostelanum comenzó su andadura en 1956, gracias al impulso del cardenal Quiroga. Cada año publica 4 volúmenes, 2 de investigación teológica y otros 2 de estudios históricos, preferentemente sobre Santiago. Monseñor Lemos fue profesor y vicerrector del Instituto Teológico, por lo que el acto no estuvo exento de emotivos saludos de viejos amigos y conocidos. Precisamente el jueves, tras la celebración de una Eucaristía de Acción de Gracias por el reciente curso, tuvo lugar el acto de clausura del año académico del Instituto. El Arzobispado de Santiago de Compostela acogió la presentación de un libro que echa un poco de luz sobre nada menos que 2 siglos de su historia. Se trata de la última obra del profesor Carlos García, donde hace un repaso de los hechos más importantes de la historia gallega, española y de la Iglesia Universal, a través de las biografías de los últimos 21 arzobispos de la diócesis compostelana. Llenar un vacío histórico es el objetivo último del episcopologio moderno de la Iglesia compostelana. Hasta ahora, hacía ya 2 siglos de la última publicación que estudió la vida y obra de los arzobispos de la sede de Santiago, dejando fuera a los prelados de los últimos 260 años. La historia de López Ferreiro y el episcopologio gallego de Rodríguez Pazos. Por desgracia, estas 2 magníficas obras concluyen su relato histórico y el episcopologio respectivamente en las primeras décadas del siglo XIX. Este es el espacio que la presente obra ha intentado llenar, de alguna manera, escuchando una demanda que se venía haciendo explícita o implícitamente. El profesor Carlos García retoma las biografías de los arzobispos de la diócesis desde Monseñor Bartolomé Rajoy, en pleno periodo de la Ilustración. Desde ahí traza un amplio relato de la historia gallega, española y de la Iglesia Universal, que lo lleva hasta nuestros días. Se han intentado hacer unas biografías cerradas. Cerradas en cuanto que se estudia al personaje desde que nace hasta que muere. Pero no cerradas en cuanto al contenido. Porque el contenido tiene constantes que naturalmente sobrepasan a una persona, por muy genial que sea. Todo con un duro trabajo de investigación, manejando cerca de 60 fondos documentales diferentes, una labor aún más extensa debido a la relevancia de los arzobispos que siempre ocuparon la diócesis compostelana. Las personas que en ese momento dirigen la diócesis de Santiago tienen una voz que sobrepasa
las fronteras de una diócesis. Documentación original, retratos de cada uno de los prelados y cuidadas biografías que trascienden la vida de los 21 últimos arzobispos son algunos de los elementos que forman el episcopologio moderno de la Iglesia compostelana, una obra que echa luz sobre 2 siglos de la historia de la sede gallega. Cáritas Diocesana de Mondoñedo ha sido premiada por el Diario de Ferrol. El premio es un reconocimiento a la labor que esta institución presta en toda la comarca. Desde aquí les damos nuestra más sincera enhorabuena y les animamos a que no abandonen su compromiso por la justicia y la caridad. El premio que ha otorgado el Diario de Ferrol a Cáritas recompensa la atención que esta institución de la Iglesia presta en toda la comarca ferrolana y que abarca áreas que se presentan muy deficitarias en cobertura por parte de las administraciones, como puede ser la atención al colectivo de personas sin hogar. El año pasado, Cáritas de la diócesis mindoniense atendió de forma directa a más de 2.000 personas e invirtió más de 140.000 euros en ayudas a las familias, dirigidos a la adquisición de medicinas, reparto de alimentos, pago de recibos o incluso en el apoyo económico necesario para evitar la pérdida de las viviendas. El jurado de este premio ha tenido en cuenta la labor de los servicios de Cáritas, como la que presta al centro de día que mantiene este organismo y que recibió diariamente durante el pasado ejercicio a unos 70 usuarios a los que se les proporcionó no solo un lugar donde estar, sino otros servicios complementarios. A estas intervenciones solidarias se unen otras de acción directa, pensadas para trabajar el problema que origina estas situaciones de exclusión, como pueden ser los programas de empleo, los programas de atención a las personas mayores en su domicilio o la asistencia al colectivo inmigrante. En su actuación, Cáritas cuenta con la ayuda indispensable de casi medio millar de voluntarios que dedican su tiempo y esfuerzo en las distintas sedes parroquiales, así como en la sede central de Ferrol. A ellos también está dirigido este premio, por lo incalculable de su aportación. Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol no duda en afirmar que su labor parte del compromiso con las personas más desfavorecidas, con los excluidos, y que su intención es atender a estos colectivos de forma integral, desde la acogida hasta la escucha, pasando por el acompañamiento y la formación. Sin olvidar la necesaria labor de sensibilización y de denuncia de las causas de la injusticia social a través de los medios a su alcance. La gala de entrega de este galardón a la inestimable actuación de Cáritas se celebra hoy, a las 8 de la tarde, en el restaurante Illas Gabeiras de Ferrol. Pues este domingo se celebra en Lugo la ofrenda del antiguo Reino de Galicia a Jesús sacramentado. Vamos a intentar indagar un poco más sobre este acontecimiento. Por eso hemos invitado al profesor de Historia Moderna en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, Domingo González Lopo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Domingo, para entender el hoy tenemos que echar la vista atrás y a veces también mirar los acontecimientos del pasado. Y desde luego nosotros no podemos, en la historia de Europa, en la de España y en la de Galicia, pues obviar las raíces cristianas. Es evidente. En el caso de Galicia está muy claro, puesto que todo lo que es el sustrato cultural gallego está íntimamente teñido de cristianismo. Elementos tan básicos como puede ser nuestra propia identidad como individuos o vivencias especialmente entrañables desde el punto de vista familiar, están relacionadas con aspectos religiosos, aunque muchas veces no nos pongamos a pensar en ello, ¿no? Muchas veces nos quedamos en los aspectos especialmente solemnes, en los aspectos especialmente sobresalientes, pero nos olvidamos de cosas como, por ejemplo, la celebración del Día del Santo, que es algo muy propio, muy nuestro, que sorprende mucho, incluso en países católicos no españoles, pero que de alguna manera demuestra esa relación íntima con lo que es el santo patrono que nos han puesto en el bautismo. Elementos como es nuestro propio calendario festivo. En realidad nuestro calendario festivo es un calendario de base profundamente religiosa e incluso muchas de esas festividades tienen su relación con esas cofradías que existieron en el pasado, que han desaparecido, pero que han dejado como huella todo ese calendario que se desarrolla a lo largo del año. Como individuos pertenecemos a una parroquia, y en Galicia nos identificamos con una parroquia, y es la que de alguna manera nos sirve como elemento de identidad. Y trasciende totalmente, o sea, no podemos vivir ajenos a todo lo que ha sido esas raíces
profundas en la cultura, en el arte, en todas esas claves, a través de la historia, se van descubriendo también. Es evidente que sí. Y es evidente, como acabo de decir, que son elementos que permanecen vivos todavía hoy, pero cuya raíz se extiende hacia atrás en el pasado. Hace unos años, trabajando precisamente sobre la emigración de gallegos a Lisboa en el siglo XVIII, yo me encontraba que cuando estos individuos entraban en el hospital de Todos los Santos y les preguntaban su lugar de origen, no se limitaban a dar un topónimo. Ellos decían que eran de San Payo de Albeos, que ellos eran de San Andrés de Anceu, e incluso me encontré con algunas parroquias que no existían, hasta que me di cuenta que eran aldeas de una parroquia donde existía una capilla, y ellos daban como referencia: yo soy de San Cayetano de Couñago, que en realidad no es una parroquia. Es decir, hay ahí una identidad, ¿no? Y a mí, al hilo de lo que hablábamos hace un momento, hay un refrán portugués que me gusta mucho, que dice que mal vaya casa que leva pía e non ten Manuel ou María. Es decir, muy mal va la casa que tiene niños que bautizar y no tienen uno que se llame Manuel o que se llame María. Qué gracia. Vamos a hablar de la ofrenda del antiguo Reino de Galicia a Jesús sacramentado, la vinculación, por tanto, de Galicia con el Santísimo Sacramento, que se expone permanentemente en la Catedral de Lugo, es innegable. Por supuesto, es una de las señas de identidad, no solo de la ciudad de Lugo, que fue llamada y conocida a lo largo del tiempo como la ciudad del Sacramento, no solo de la provincia, sino de la propia Galicia, y fue una seña de identidad de la que se hizo gala a lo largo de todo el periodo moderno y a lo largo de todo el periodo contemporáneo, prácticamente pues hasta nuestros días. Un origen, además, que se pierde en el tiempo de la exposición permanente. Efectivamente, el origen es algo muy controvertido. Personas como el canónigo don Francisco Vázquez o como más recientemente don Jaime Delgado han hecho estudios magníficos y en realidad han llegado a la conclusión de que nunca se llegará a saber ciertamente cuál es el origen, pero que en cualquier caso habría que situar en los años finales de la época medieval, que es cuando el culto eucarístico alcanza en general en toda Europa un momento de esplendor, un momento de fervor especialmente destacado. Y un poco ahí, en ese fervor hacia la Eucaristía del pueblo de Lugo, es donde surge esta ofrenda del antiguo Reino de Galicia. Efectivamente, la ofrenda nace fundamentalmente como consecuencia de la necesidad que tiene el Cabildo para obtener medios económicos con que sostener esa ofrenda, ese culto. Hay que tener en cuenta que mantener el culto, lo que supone mantener una serie de luces encendidas de forma permanente ante la custodia, primero ante el sagrario, después ante la custodia, con la Sagrada Forma expuesta, supone un gasto considerable para una catedral que era una de las más humildes de España. Como consecuencia, ya el Cabildo en diversos momentos había solicitado ayudas al rey, ayudas a instituciones. De hecho, en 1665, antes de la ofrenda, el propio Cabildo había obtenido de Felipe IV la concesión de una renta permanente de 200 ducados que el rey había otorgado sobre las rentas del arzobispado de Santiago. Pero era una renta pequeña y los gastos se iban incrementando, y de ahí el recurso a la que era entonces institución representativa del reino, que era la Junta del Reino de Galicia. Es en 1666 cuando por primera vez se empieza todo el proceso de solicitud, que acabará cuajando en esa concesión de 1669, una concesión que supone la entrega por parte del Reino de Galicia, a través de las ciudades que tenían representación en la Junta, de un donativo de 30.000 ducados, que va a ser la base de esa ofrenda. ¿Por qué atienden la petición del Cabildo de Lugo? Si era una iglesia, bueno, una catedral pequeña, humilde. Bueno, la catedral era humilde, pero el privilegio que tenía era muy grande. Hay que tener en cuenta que el hecho, como decíamos hace un momento, el hecho de tener de forma permanente expuesto el Santísimo era algo inusitado en la época. De hecho, en España no existía más que en León algo semejante. Por lo tanto, era para Galicia un timbre de honor el tener una catedral en su territorio que gozara de ese privilegio.
Estamos además en una época donde se vive con enorme fervor todo lo que tiene que ver con el culto divino, y precisamente por eso los diputados del reino, los representantes del reino en aquella junta, deciden llevar a cabo lo que en principio fue un sacrificio, puesto que suponía que todas las ciudades tenían que cotizar en función de sus posibilidades económicas, una cantidad para formar esa ofrenda, que en realidad la ofrenda en sí estaba constituida por la renta, es decir, por los intereses de esos 30.000 ducados, que eran 1.500 ducados anuales, que era lo que se entregaba a la catedral. E insisto, como consecuencia de ese timbre de honor, de esa importancia que tenía la exposición perpetua en Lugo. Importancia que no sé si ha quedado plasmada en la simbología de Galicia. Me explico. En la bandera autonómica aparece un cáliz y 7 cruces. ¿Puede hacer referencia? Bueno, está claro que sí hace referencia. Lo que ocurre es que el escudo de Galicia ha experimentado una larga evolución a lo largo del tiempo. Muy probablemente en sus inicios, y esto es algo que ha estudiado don Eduardo Pardo de Guevara, en sus inicios la presencia del cáliz no tuviera nada que ver directamente con lo que suponía el culto eucarístico. Don Eduardo insiste que el escudo no nace en Galicia, nace fuera de Galicia, se representa en las recopilaciones de escudos de armas que se hacían en Inglaterra, que se hacían en Francia, y probablemente se representa un cáliz por eufonía, es decir, cáliz, es decir, es un alma parlante, es decir, son unas armas parlantes, y de hecho en el siglo XIII, que es la representación más antigua, se conserva en Inglaterra, aparece como escudo de un reino de Galicia 3 copas, 3 cálices, que luego iría evolucionando en diversas formas. No cabe duda de que esta realidad acabará entroncando con lo que es la importancia de la presencia eucarística en Galicia, y ya a partir del siglo XVII comienza a representarse en el escudo no un cáliz, sino una custodia, evidentemente la referencia a la custodia, y en cuanto a las cruces ha habido pues toda una larga evolución. Finalmente acaban representándose esas 7, no siempre fueron 7, pero esas 7 que intentan de alguna manera configurar lo que son las 7 ciudades capitales de las 7 provincias que formaban las juntas. Es interesante, de todas formas, dejar constancia de otro hecho, y es que Galicia, desde el punto de vista eucarístico, no solo es importante por la exposición de Lugo, sino también por el milagro do Cebreiro, que tiene también, o que contribuye a dar esa impronta especialmente eucarística, o de devoción eucarística que existe en Galicia. Y de hecho, el cáliz que aparece hoy está más relacionado con el cáliz románico del Cebreiro que con esa custodia que aparece en los siglos XVII e incluso XVIII. Y muchos lo apuntan también por ahí. En la ofrenda se turnan los representantes de las alcaldías de las antiguas ciudades del reino. Este año le corresponde a Lugo, más que nada porque se inauguran estas obras de restauración de la catedral, correspondía a Tui y se han intercambiado. Recuérdenos, profesor, ¿cuál es el orden normal, o cuál sería el orden normal de presentación de la ofrenda? Pues la ofrenda comienza siempre con Lugo. De hecho, cuando en marzo de 1669 se aprueba por la Junta del Reino la concesión del donativo, se especifica que sea la ciudad de Lugo la que haga la ofrenda, y si hay una representación de otras ciudades, pues estas ciudades. Con la consolidación del protocolo, que tiene lugar a partir de 1672, se establece un turno en el que después de Lugo viene La Coruña, después de Coruña viene la ciudad de Santiago, luego la ciudad de Orense, y por último las 3 más modestas, que son Mondoñedo, Betanzos y finalmente Tui. Ese es el ciclo de turno. Pues muchísimas gracias por haber querido compartir este ratito con todos nosotros y por haber arrojado más luz sobre este acontecimiento tan importante. Domingo González Lopo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta gentil invitación. Ha sido un placer. Nosotros les invitamos a que acudan el domingo a las 12 de la mañana a la Catedral de Lugo a esta ofrenda del Antiguo Reino de Galicia, Jesús Sacramentado. Y ahora les recordamos algunos acontecimientos más de nuestra Iglesia, pero en nuestra agenda.
La peregrinación de enfermos al Santuario del Inmaculado Corazón de María en Pontevedra está organizada por los mensajeros del Camino de Fátima y el Apostolado Mundial de Fátima. La afluencia de peregrinos a este santuario es frecuente, pues desde esta casa se completó el mensaje de Fátima. En este encuentro participarán también enfermos procedentes de otros lugares de Galicia y de Portugal. Entre los actos está previsto celebrar la Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, la exposición con el Santísimo y una bendición especial de los enfermos. Esta vigilia pone fin a los actos del 50 aniversario del Congreso Eucarístico que durante estos días se ha celebrado en Ribadeo. Esta vigilia está organizada por la adoración nocturna de esta localidad y a la que se invita a todos los fieles que quieran participar. Este viaje convivencia está organizado por la Delegación Diocesana del Clero en colaboración con la de Turismo y Peregrinaciones. El lugar elegido este año es León, ya que se celebra el año jubilar en la Basílica de Nuestra Señora del Camino. Cada año un nutrido grupo de sacerdotes participarán en este viaje confraternizador, cultural y con un componente religioso destacado. Con motivo de la inauguración de las obras de restauración de la Catedral de Lugo, este año la ofrenda del Reino de Galicia a Jesús sacramentado le corresponderá a la diócesis de Lugo, aunque por turno le correspondería a Tui Vigo. Los actos comenzarán sobre las 10:30 de la mañana con un acto institucional de inauguración de las obras y a las 12 la celebración de la ofrenda en la Catedral. El Movimiento de la Hospitalidad de Lourdes de Lugo organiza la peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes. Se trata de una peregrinación en la que participan los socios de esta hospitalidad, que participan activamente en todas las actividades, celebraciones y actos que se organizan en este santuario mariano. El año pasado participaron casi 800 peregrinos. Este sábado los matrimonios de los equipos de Nuestra Señora se reúnen a las 7 de la tarde en el Colegio Franciscanas para la clausura del curso. Los equipos de Nuestra Señora son un movimiento eclesial e internacional dirigido a los matrimonios que intentan vivir la espiritualidad conyugal. Su finalidad es ayudar a los matrimonios a crecer humanamente y a vivir la fe en pareja. A lo largo del año celebran reuniones en pequeños grupos de matrimonios que se denominan equipos, en los que reflexionan, se forman y conviven. Está abierto el plazo de inscripción en el campamento para monaguillos de Galicia, que tendrá lugar en Portodosón del 13 al 19 de julio. La Delegación de Vocaciones de la Diócesis de Ourense organiza este campamento para niños y niñas de 9 a 14 años que estén asistiendo a catequesis o que colaboren y ayuden en sus parroquias. Un año más está en marcha la peregrinación diocesana de la Hospitalidad de Tui Vigo al Santuario Francés de la Virgen de Lourdes. Será del sábado 16 al 21 de junio y a ella acudirán enfermos, peregrinos, hospitalarios voluntarios y quienes deseen unirse a ellos. La salida será el día señalado a las 6:30 de la tarde desde delante del Colegio Salesianos y el precio para enfermos y auxiliares es de 305 €, todo incluido. Nos despedimos. Como siempre, les agradecemos que estén ahí y les emplazamos ya para el próximo viernes. Volveremos con más actualidad e información de nuestra Iglesia, de la Iglesia en Galicia. Hasta entonces, pasen una feliz semana.